de que deben defender la democracia y no estar subordinados a una dictadura corrupta y familiar que ha llevado el país a la bancarrota. Se han buscado diferentes formas de llevar ese mensaje y uno de ellos ha sido la novela Vivir en la Verdad, que escribió Jorge Trilla, que es el jefe de producción de Radio República. Y esa novela inspiró una obra de teatro radial que se llama Vivir en la Verdad, que es el encuentro de dos hermanos cubanos divididos por la dictadura. Esto es una forma de recurrir a la cultura en la lucha por la libertad. Y con un mensaje muy especial para esos cubanos que visten el uniforme de la dictadura, que deben su lealtad al pueblo y no al régimen. Yo quiero pedirle a Jorge Trilla que explique un poco más la obra, y cuando los actores talentosísimos que tenemos aquí, cuando ellos la vayan a presentar, la van a presentar con ese fondo, así que les voy a pedir a todos que pasen más hacia acá para verlo, porque nos dicen que es mejor hacerlo de esa manera. Así que primero quiero pedirle a Jorge que hable un poco sobre la obra. Un momentito. También quería añadir lo siguiente, mientras ustedes se preparan. Hoy es una fecha muy especial para el verdadero militar cubano. Hoy es la muerte de Antonio Maceo en combate, el 7 de diciembre, en Punta Brava, del teniente general Antonio Maceo, que es un ejemplo de pensamiento democrático, pensamiento civilista para todos los cubanos, y un militar probado en el combate. Y también es el natalicio de Fran País, un joven que luchó por la libertad, por la democracia, y cuyos ideales y posiblemente él mismo fueron traicionados por la dictadura de Fidel Castro. Nos honra con su presencia aquí Agustín País, hermano de Fran País, un nombre que significa mucho dentro de Cuba, sobre todo las Fuerzas Armadas dentro de Cuba. Así que hoy es un mensaje sobre lo que fue, lo que es y sigue siendo el derecho del pueblo cubano a la libertad y la democracia, y cómo este régimen lo ha tergiversado. Jorge Pedro. Bueno, primero que todo, gracias por acompañarnos en estos momentos. Como decía Orlando, esta obra que vamos a presentarles hoy forma parte de todo un lineamiento de programación que se discutió en la emisora a principios de año, donde se planteó buscar un mensaje que fuera dirigido en particular a los militares cubanos, en especial a las jóvenes generaciones de militares cubanos que no están estrechamente vinculadas con los crímenes del castrismo. Así desarrollamos en la programación una serie de contenidos, promociones, mensajes dirigidos directamente a los militares. Desarrollamos también un concurso donde la población cubana nos remitía qué le diría él a su hermano militar, que tuvo una aceptación formidable. Recibimos decenas de participaciones y como culminación, como explicaba Orlando, hicimos una radionovela corta, 12 capítulos, donde presentamos una familia cubana que puede ser cualquiera, la suya, la de un vecino, la de un amigo. Una familia conformada por un abuelo y dos nietos. Uno de los nietos, el varón, es un oficial de inteligencia, un joven ingeniero, oficial de inteligencia. La nieta es una muchacha adolescente que comienza a sentir inquietud por lo que está sucediendo y empieza a relacionarse con grupos opositores, con grupos disidentes. Pero este joven militar se va a ver envuelto en una operación represiva, y de las consecuencias de esta operación va a fallecer un miembro de la oposición. Este muchacho, este joven oficial, tiene criterios éticos, morales, y pretende reclamar justicia a través de los mandos. Por supuesto, los mandos le niegan esta posibilidad, lo aplastan en su reclamación e incluso le dan una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas. Esto hace que este joven ya tome conciencia en todo este proceso que le está reclamando de dónde está el verdadero papel de un militar. En la familia está el personaje del abuelo, que fue un luchador en la insurrección, combatió a la anterior tiranía, después incluso se vinculó a la lucha contra las guerrillas de alzados en las montañas, pero poco a poco él se va desencantando, va viendo cosas que no van tampoco con sus principios éticos y morales, y decide romper al cabo de los años, pero se aísla en su interior con sus frustraciones, con sus remordimientos. Y en el caso de la novela,
al final ellos van a tener ya como familia una incorporación a la lucha abierta. O sea, el abuelo fundamentalmente pasa de su remordimiento y de su aislamiento a manifestarse. Él declara que a partir de ese momento quiere vivir en la verdad. Esta obra nos dio a nosotros la posibilidad de desarrollar otras, porque realmente los personajes nos resultaban muy ricos en cuanto a sus matices, y de ahí surge este radioteatro. Este radioteatro plantea el reencuentro del personaje del abuelo con su hermano exiliado desde hace varias decenas de años. Un día el abuelo tocan a la puerta y el que está es el hermano que viene del exilio. Es un hombre que se ha infiltrado infinidad de veces y se sorprende. ¿Qué vienes a hacer aquí? Entonces, a partir de aquí se establece una conversación íntima entre ellos, donde ambos van a dar rienda suelta a lo que no se han dicho en tantos años. Es una catarsis emocional donde cada uno plantea sus puntos de vista. El abuelo reconoce todo lo que él ha hecho, manifiesta sus frustraciones, y al final como un mensaje, el superobjetivo es que él ya decide que no es el momento de mantenerse apartado, sino que es el momento de incorporarse a buscar una sociedad más justa, más democrática, más libre. Y este es el mensaje que queríamos dar nosotros: un reencuentro familiar, pero en base a los principios de la justicia, de la moral, de la libertad, de la democracia. O sea, esta familia logra reencontrarse cuando se impone la verdad. Entonces, tengo el gusto de tener aquí, tuvimos el gusto de contar con 3 primeros actores de la radio y la televisión y el teatro en Cuba. Permítame presentarlos. Tengo aquí a Luis Felipe Bagós, Elvi Dorado y Yolanda Esteban. Entonces, ahora ellos le van a presentar. El teatro tiene 38 minutos de duración, es imposible, hubiera sido abusivo presentárselo directamente completo a ustedes. Entonces hemos seleccionado 2 escenas, una al principio de la acción y una ya al final. Te reitero, esto es una obra de ficción dramática, pero está fundamentada en hechos y circunstancias y sucesos reales. Aquí hay momentos donde hemos incorporado, en esto tengo que agradecer mucho la ayuda de Orlando, sucesos que ciertamente ocurrieron. O sea que aquí estamos mostrando realidades de nuestra patria en estos momentos, en todos estos años que hemos vivido. Entonces, por favor. Yo quisiera, mientras ellos van pasando para este lado, para hacer la presentación, Luis, explicarle que también tenemos presente hoy en la reunión hombres como Ismael Hernández, como Roberto Pizarro, que pasaron décadas de prisión política por su resistencia y por su lucha por la libertad, como Fernando Mirabal, que es veterano de la lucha frontal, de aquella primera etapa contra el régimen, la lucha armada frontal. Y el mensaje también, en gran medida, es un mensaje que tiene que ver con los adversarios y lo que se opusieron. Y tenemos también una delegación de Tampa que está participando. Así que les pido que pasen para este lado porque así es más fácil. El objetivo de esto es firmarlo para que se vea en Cuba y por eso se ha cambiado. Así que por favor, sentense para. Gracias, Robert. Para que converse un poquito más. Hay otra silla.
Como tú y ahora. Ok, bueno, a continuación la lectura dramatizada Edwin Dorado y Luis Felipe Bauer. Cuando tú digas empezamos. Adelante. Esta conversación nos la debíamos. Y es una buena parte de la razón por la que vine. No solo hablar de cuando jugábamos a la pelota. Así es. Esto te lo debía haber escrito hace mucho tiempo, pero dejé que pasaran los años. Años sin dejar de quererte, sabiendo que cada día te admiraba más, pero con miedo a decírtelo. Yo me sentía atrapado en esta prisión, una prisión que yo mismo contribuí a construir. También pensaba que era muy probable que la carta así fuera interceptada y que no llegara a ti. ¿Y qué pensabas decirme en esa carta? Mi declaración de guerra contra ellos. Algo que debía haber hecho hace mucho tiempo, cuando por fin me di cuenta de que la revolución por la que había luchado en la clandestinidad había sido traicionada. ¿Recuerdas la última vez que nos vimos? Aquella última ocasión en que hablamos. Sí, fui duro contigo. Duro no, coño. Muy duro. Tienes razón. Pero quiero que sepas que fue porque en aquel momento creía a rajatabla en todo lo que te decía. En aquel momento yo estaba en la clandestinidad, huyendo, tratando de sobrevivir. Y yo fui a buscarte a la casa de los primos. Esa gente buena y noble a las que les dejé de hablar injustamente porque opinaban diferente a mí. Dejaste de hablarles porque no se habían dejado engañar por el maestro de las mentiras. Fuiste también duro con ellos. Sí, pero más conmigo. ¿Por qué, mi hermano? Porque yo no entendía que alguien como tú, que había luchado en la clandestinidad contra la tiranía, que había subido las montañas y que alcanzó un rango mayor que el mío en el movimiento, podía cambiar y oponerse tan vehementemente al gobierno revolucionario. Sí, pero yo intenté convencerte de que había presenciado su corrupción y sus sucios manejos desde adentro, que los conocía ya como lo que eran, una partida de asesinos y traidores, y que yo me arrepentía 1 y 1000 veces por haberlos ayudado a llegar al poder. Y yo me puse violento al oírte. Te grité y no te dejé terminar. Sin embargo, esa misma noche te monté en el carro oficial que tenía asignado y te llevé a la embajada que te dio asilo y por donde escapaste del país. Sí, pusiste a la familia por encima de la política. Claro. Al llegar al exilio, le dije a mis amigos más cercanos que tú, mi hermano, me había salvado la vida. Yo recuerdo que cuando me llevaste a conseguir el asilo, arriesgando tu vida, sentía un dolor profundo aquí en medio del pecho. Luego comprendí que era el miedo, pero no a que me agarrara a mí la policía, sino a ti. Bueno, entre tú y yo, yo también le tenía terror a lo que nuestra madre haría si a ti te asesinaba el gobierno al que yo servía. No te escudes en la vieja. Más puro el amor que me tenías que tu miedo. Por salvarme, rompiste con tu lealtad al régimen. Y además, lo hiciste sabiendo que yo regresaría con la expedición que los dos sabíamos que vendría algún día. ¿Recuerdas lo que me prometiste? Sí, que pelearía en contra tuya si regresabas en una expedición armada. Y lo hice. Yo volví 1 año después con la expedición libertadora. Que nosotros llamamos invasión imperialista. Y nos caímos a tiros. 2 hermanos combatimos en bandos opuestos. Vaya lucha fratricida de todo un pueblo. Ok. Vamos a pasar ahora, ya avanzando en la trama, ya a las escenas, una de las escenas finales. Mi hermano, en esta hora de memorias, recuerdo algo hermoso.
aquel clavel que le dejaron una vez en la puerta a mamá, fuiste tú, ¿verdad? Siempre imaginamos que había sido tú en una de tus infiltraciones. Ella, mamá, ¿lo encontró? Lo encontró por la mañana. Se emocionó mucho y la hizo muy feliz. La vieja y yo supimos que ese hermoso clavel venía del exilio. Ya ella venía sintiéndose mal de salud. Hubiera dado lo que no tengo para haber podido despedirla, para acompañarle en sus últimos días. Tú nunca dejaste de estar a su lado. Ella me lo decía en una mezcla de añoranza y felicidad, pero con mucho orgullo. Y siempre te tuvo presente en sus oraciones. También fuiste tú quien enviaste las medicinas cuando mi esposa enfermó de cáncer y en la supuesta potencia médica no había medicina. Nunca te escribí, nunca te di las gracias, porque temía por mis nietos y sus carreras. Ay, ¿qué más te diré? Esta es mi historia, hermano, y hay mucho dolor en ella. Más doloroso que lo que nos ha pasado a nosotros es lo que le ha sucedido y viene sucediendo a nuestra patria. Sí, hay mucha verdad en eso. Y mi mayor castigo es ver todos los cabrones días como este país próspero, que levantaron de las cenizas de la guerra de independencia nuestros abuelos y padres, se cae a pedazos, se derrumba física y moralmente. Un país donde la juventud carece de futuro y huye. O se alcoholiza. Un país donde el suicidio y el aborto son rampantes. Un país que envejece y no se reproduce porque la gente no puede soportar vivir bajo este sistema. Hay una pregunta que muchos nos hacemos allá en el exilio. ¿Por qué no se rebelan? Hay varias razones. Por el temor bien fundamentado a estos criminales, por la desinformación, por la falta de fe en el futuro, porque la dictadura tiene las armas y el pueblo no, porque la mayoría de los que sabemos todo esto callamos y no hablamos. Pero a partir de hoy te digo una cosa, hermano, yo hablo. Llegó la hora de decir, basta el silencio cómplice. Hay que hacerlo, mi hermano. Dejar de callarse, luchar y vencer. Para que a la camarilla de criminales que se apoderó de este país podamos llevarle algún día ante los tribunales internacionales. Yo les pido que no tengan descanso en la denuncia de los que cometieron y cometen crímenes de lesa humanidad para mantener al régimen en el poder. Lo venimos haciendo y lo seguiremos haciendo con más fuerza aún. Pero díganselo también a esta nueva generación de militares jóvenes que hay en las Fuerzas Armadas. La gran mayoría de ellos no ha cometido crímenes. Tienen que hacerles saber que ese exilio que ama esta tierra los apoyará a construir una nueva nación. Un hogar de hombres y mujeres libres, próspero y democrático. Ese es igual nuestro anhelo y lo diremos claramente. Hay que hacerlo también por aquellos que murieron de este lado, por los hombres y mujeres de este pueblo que salieron a alfabetizar, a sanear los campos, a construir creyendo que forjaban una nación libre. Ninguno de los cuales dio su vida para que una sola familia, una sola maldita familia, se mantuviera y enriqueciera en el poder por casi 60 años. Por eso no podemos permitir que esta nueva generación de oficiales jóvenes sea atrapada en el crimen, como hizo el régimen anterior con nosotros, conmigo. Hay que explicarles que hay una salida, que puede haber un cambio. No, mi hermano, no podemos claudicar ahora. Y para que sepas,
yo dejo desde hoy esta torre en la que me encerré por mis remordimientos, por la parte que me toca. Desde ahora en adelante voy a hablarle claro a todo el que me escuche. El viejo nos decía, la verdad jamás daña una causa que es justa. Pues ese será mi credo. Ese será mi credo, hermano. Vivir en la verdad. Gracias, señores. Oye, los felicito, son un talento. Y felicidades, Jorge, la gente se emocionaba aquí, no sé si ustedes... Yo lo escribí. Gracias, porque... Entre ellos, yo quería aportar lo siguiente, la historia del clavel es una historia que me contó, no puedo decir los nombres porque la persona todavía está en Cuba. Hay un héroe nuestro que murió en Cuba en un desembarco. Yo tuve la oportunidad hace unos años de conocer a la hermana que estaba de visita de Cuba y me dijo que yo no sabía esto, que antes de ese desembarco que todos conocemos, ese héroe estuvo infiltrado en Cuba. Y me dijo una cosa que me conmovió, me dijo que primero vieron el clavel en la puerta y ella dijo, él debe estar por aquí. Y ella cogía la misma ruta para el trabajo todos los días y en una de las esquinas él estaba parado. Y ella me dijo muy emocionada, yo no pude abrazarlo, pero mi forma de decirle que lo quería es que pasé por enfrente sin mirarlo. Y así le expresé mi amor, porque si yo lo abrazaba lo complicaba. Y eso me emocionó tremendamente, compartir la historia con Jorge. Y ese hombre es una leyenda nuestra que regresó a luchar en Cuba, duró mucho tiempo, después cayó, pero su hermana sigue en Cuba y sigue hablando a los hijos y nietos, que ya me lo dijo, de quién fue su tío. Así que es una historia, por lo menos una de las historias verídicas. Y ustedes lo han presentado brillantemente, ¿no? Excelente. Daniel Tobar está transmitiendo esto en vivo por Facebook, después se va a poner en YouTube, la señal estaba entrando perfectamente bien y ahora queremos pasar a la parte de preguntas y respuestas, así que adelante, está la prensa, está Quintana, está Olance, que conoce muy bien la realidad cubana, los invito a que ustedes, y además Quintana es actor también. Por favor hagan preguntas y pasamos a la parte de Quisiera preguntas. exhortarlos a que le preguntaran a los actores, que son los que han vivido los personajes. Ellos seguramente van a tener cosas que les van a interesar a ustedes. Un segundito, por favor. ¿Quién va a hablar primero, Ricardo? Yo le voy a preguntar a cualquiera de ellos dos, va a ser para los dos. Te digo para que vaya a hablar, para que se ponga aquí hablando. Proyectamos. Ese no importa, lo importante es eso. Nosotros proyectamos. Esta es para los dos. Y se te pregunto más que como periodista, como cubano, como público al que una vez ustedes también interpretaron aventuras o una obra, en fin. ¿Fue fácil o cuán difícil fue cambiar el concepto, cambiar la línea, cuando hace algunos años ustedes quizás tenían otra línea que interpretar cuando aquí había algo diferente? No sé si me hago entender, un poquito rompecabezas, un poquito cantinfriado, pero creo que los dos me entienden. Lo difícil no fue el cambio. Lo difícil fue haber hecho esa otra línea sintiendo y pensando diferente. Esto es lo fácil. O sea, es lo que podemos hacer plenamente identificado. Es todo lo contrario. O sea, esto es lo fácil, lo difícil fue aquello. ¿Y usted no va a decir nada? No, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que dijo mi querido Edwin. ¿Cuál ha sido el volumen de conocimiento de ustedes acá? ¿Han podido leer la historia contada desde acá de los exiliados? ¿Cómo la han visto? ¿Se sorprendieron? ¿O ustedes conocían ya ese lado de la historia en Cuba? Bueno, yo conocía aparte porque estando en Cuba, yo era un asiduo oyente de Radio Martí. En aquella época Radio Martí tenía programas muy buenos, muy informativos. Recuerdo que Mascanosa tenía un programa muy interesante, yo lo escuchaba, siempre lo escuchaba. Y cuando llegué a este país, me pasaba la mayor parte del tiempo viendo los noticieros. Yo veía los noticieros de todas las emisoras de televisión.
porque venía, pudiéramos decir que hambriento de información. Y me di cuenta de toda la mentira que siempre nos dijeron en Cuba. Totalmente me vine a dar ya cuenta de toda la mentira. Cuba siempre ha sido una mentira. Cuba se ha mantenido bajo la mentira. Siempre tenían al pueblo amenazado de una invasión americana, cosa que siempre fue mentira. Recuerdo cuando las elecciones en que sale Ronald Reagan, allá dijo el gobierno, ahora sí nos invaden. Y se sabía que era mentira, que nunca iba a haber ninguna invasión. Y han mantenido el pueblo siempre bajo esa mentira y pudiéramos decir también que bajo ese miedo que venga una invasión imperialista, como dicen ellos. Yo me siento muy bien en este imperio. ¿Hasta qué punto este tipo de obra ustedes creen que refleja la realidad de lo que son las familias cubanas a lo largo de todos estos años? Este tipo de conflicto, este tipo de encuentro entre dos hermanos. Bueno, la prueba de que refleja esa realidad es el hecho mismo, lo dice el hecho mismo de que muchos aquí se hayan emocionado. O sea, yo pienso que en estos momentos la mejor manera de llegar al pueblo cubano, y no solamente al pueblo cubano, porque no solamente debemos educar al pueblo cubano, ya en estos momentos es tan importante también educar al exilio. Hay mucha gente de las nuevas generaciones que han llegado a Miami, y desconocen por completo la verdadera historia de Cuba. Y casi que nos hemos olvidado un poco de que también debemos aleccionar, ganar esa batalla ideológica o de pensamientos aquí en Miami. No solamente tenemos que trascender para afuera, sino que tenemos que trascender hacia adentro. Y el arte dramático y sobre todo la radio, especialmente la radio, es el mejor medio, el mejor vehículo para impactar y para llegar al pueblo cubano. Tenemos que tomar en cuenta de que la radio, los programas dramáticos de radio constituyen una de las tradiciones más acendradas de la cultura cubana. También es así que hoy en el mundo prácticamente en ninguna parte se hace hay radionovelas y aventuras de radio, no hay programación dramática. El único país que todavía conserva la programación dramática es Cuba, y es por algo. Y está comprobado que el rating de los programas dramáticos en Cuba es extraordinariamente elevado. Entonces, decía que al principio que no hay una persona en Cuba que no tenga un familiar ya en el exilio, o por lo menos alguien conocido. Y la mejor manera de llegar es a través de la emoción, a través del sentimiento. Eso realmente tiene un poder enorme. Y debemos de rescatar ese acervo emocional. Es lo que nos va a contribuir a limpiar un poco la mala imagen que se ha construido, que se ha estructurado del exilio, la propaganda aquí. Gracias. Yo quería agregar algo. Un momentico. Divide y vencerás. El señor que no quiero ni decir su nombre, detesto decir su nombre, se valió precisamente de la división. En Cuba las familias se dividieron, hermanos contra hermanos, padre contra hijo, hijo contra padre. Y eso él lo manejó muy bien. ¿Cuántos hijos o cuántos hermanos partieron al exilio dejando atrás a otra familia y ni siquiera se escribían? Llegaron inclusive a odiarse por toda esta mentira y esta falsedad que él supo manejar muy bien. Gracias a Dios, eso ha ido quedando atrás. Gracias a Dios se han ido reencontrando los hermanos, los padres con los hijos con los padres, y se han ido dando cuenta de toda esta falsedad. En cuanto a la novela, la televisión llegó a Cuba, pero había un señor muy inteligente que se llamó Walt Mestre y supo mantener la novela radial. La novela radial nunca le cayó en Cuba. Lo que era la CMQ y lo que era Radio Progreso mantuvieron su programación
de novela radial, aunque estaba la televisión compitiendo. No, se acabó el radio, se acabó la novela radial. La novela radial no se acabó. Hoy en día, como decía Erwin, se mantiene la novela radial en Cuba, pero se mantiene para los intereses de la clase dominante. Se mantiene para la propaganda de la dictadura comunista. En cuanto a los países de acá, yo lo siento mucho, pero lo tengo que decir, la radio de Miami no sirve. Aquí la radio es terrible. Yo lo tengo que decir francamente, aquí la radio es terrible. Él y yo nos sentamos aquí, hablamos un poco de cualquier cosa e inmediatamente, oye, vamos a escuchar lo que dicen los oyentes. Y los oyentes son los que hacen el programa y hay que escuchar las barbaridades que dicen la mayoría de esos oyentes. En Puerto Rico sí se mantiene la novela radial. En Puerto Rico, el que tuve el gusto, el honor, la satisfacción de trabajar muchos años allí, en la emisora del gobierno de Puerto Rico, hay una magnífica programación dramatizada, inclusive programas infantiles. Esto mismo, el teatro, ahí se hace un teatro que se transmite todos los sábados en la WIPR 940 AM. No sé si con eso... No, ampliamente. Solo que por lo anecdótico decir que aquí, mientras las estaciones de radio locales fueron independientes, no pertenecían a las grandes cadenas que pertenecen hoy, se mantuvo aquí en Miami, en el exilio de la novela radial también. Se escribieron obras tremendas que se transmitían por WQA, por la fabulosa emisora, algunas de las cuales ya no existen. Pero se mantuvo hasta que llegaron por estas grandes corporaciones y entonces pues le han hecho muy poco caso a los locales. Esa es la triste realidad. No, y en muchos casos han destruido emisoras. Sí, como eso. Esto es una linda competición. Dígamelo a mí. Esto yo lo calificaría, esto que está haciendo Jorge, que está haciendo Orlando, el directorio, yo lo calificaría como una linda conspiración, no solamente a favor del rescate de la memoria histórica del exilio, sino también a favor del rescate de las tradiciones cubanas, o de la tradición, de una de las más importantes tradiciones culturales cubanas, que es la radionovela. Yo también quería decirle a ustedes que en la audiencia, como le dije, está presente Agustín País, el hermano Fran País, hay otras personas que también creo que tienen una opinión, si ustedes quieren entrevistarlo, como ustedes deciden, pero tenemos un público muy selecto hoy. Me entusiasma mucho que esté aquí el hermano de Fran País, porque yo soy de Santiago de Cuba. Y me entusiasma mucho la presencia del hermano de Fran País, porque yo soy de Santiago de Cuba y toda una vida he vivido familiarizado con la historia de Fran, que es uno de los personajes, de los héroes cubanos que más he admirado a lo largo de los tiempos y de la historia de Cuba. Y casi me embuí mucho en la vida de Fran, porque hubo momentos en que lo admiraba tanto que un poco que me identificaba un poco con Fran, porque teníamos cosas en común. Él era bautista, yo soy metodista. Y entonces yo a veces me hacía las preguntas, yo diría, bueno, yo si estuviera en los zapatos de Fran, en el contexto histórico de Fran, yo actuaría de la misma manera, aún con mis convicciones religiosas, a sabiendas de mis convicciones religiosas. Esa es una pregunta que siempre me la hacía y por supuesto siempre me respondía afirmativamente que sí. Es admirable la Fran. Yo no sé cómo es posible, siempre me preguntaba, que alguien de tan poca edad, de tan corta edad, fuera capaz, tuviera esa profundidad de pensamiento y esa capacidad de organización. Lo triste es como el ideal de todos esos jóvenes que murieron ha sido traicionado por esto. No, eso es lo más triste de todo. Y como manipulan la figura de Fran. Sería bueno, con permiso Orlando, sería bueno agregar algo muy importante. El verdadero, yo diría que el líder del movimiento 26 de julio fue Fran País, no el señor. Aplaudir también. No sé, no ¿Qué quiere que aplaudamos eso? Es cierto, el verdadero jefe del movimiento 26 de julio
fue Fran País el que organizó el movimiento 26 de julio a todo lo largo y ancho de la isla de Cuba. Fue Fran País. Pero Fran País le hacía sombra. Demasiada competencia. Le hacía sombra al señor y yo estoy convencido de que fue traicionado y por eso cayó en la trampa y fue asesinado. Fue asesinado y yo estoy convencido de que ese mismo señor que estaba en la sierra fue el que lo mandó a asesinar. ¿Puedo hacer un comentario? Diga, Por supuesto, acérquese. por ¿Por qué no se supuesto, acerca? Sí, por favor. Le puedo... No, o allí, acá no había una silla. Yo le llevo la silla. Cuidado abajo. Yo le llevo la silla. hombre. Cuando te refieres al Señor, es al Señor que vive en la piedra. Al señor ese que ya... Yo creo que está con Satanás. Yo creo que ese señor está con Satanás ahora y a lo mejor están bajados para ver quién manda en el infierno. Espérate. Casi me siento obligado. Espérate. Casi me siento obligado a hacer un comentario porque ha tocado un punto muy importante acerca de la Dirección Nacional del 26 de julio. Hay una carta que yo trato de popularizar y el 30 de noviembre tiene una carta y mucha gente tiene copia de esa carta de Franca Fidel, de fecha del julio 7 del 56. Y yo diría que es su testamento histórico, porque ahí empieza haciendo un pequeño recuento de lo que pasó el 30 de noviembre y le dice a Fidel que estábamos esperando que él llegara y que nunca llegó. Entonces después le dice, bueno, hemos pasado esos momentos, pero ahora estamos entrando en una reconstrucción del movimiento. Y le dice todo lo que se ha hecho, que se ha organizado la rama obrera, que se ha organizado la parte cívica y que se ha organizado los estudiantes y que se ha organizado la disidencia en general. Sigue, una de las cosas que le menciona en esa carta es que él, junto con otros miembros del 26 de julio, se dedicó a la construcción de una Dirección Nacional del 26 de julio. Dirección Nacional que incluye a los obreros sobre todo, y entonces que él le dice a Fidel que él cree y quiere que la sierra tenga un representante en esa Dirección Nacional y que él Frank sugiere que sea Celia Sánchez, no sugiere que sea Fidel. Entonces la pregunta sigue, ¿y qué pensaba Frank acerca de cuál sería la posición futura de Fidel en la nueva república? No sé, si tal vez jefe del ejército, pero continúa acerca de cómo él, Frank, veía la futura constitución de la República de Cuba una vez que cayera la dictadura de Batista, que él consideraba que le faltaba poco tiempo. Número uno, el restablecimiento de la constitución del 40, y número dos, elecciones en 2 años. Él, a través de otros datos que se aparecen en esa carta, dice que los problemas que tenía el movimiento en La Habana pues hacían, y mucha gente de la Dirección del 26 en La Habana fueron a Santiago de Cuba y le dijeron a Frank que resolviera, y así fue como Frank cayó en la Dirección Nacional del 26 de julio. Es importante que estipular que la carta, al final de la carta, Frank se firma, o sea, la carta son 6 páginas, se firma por la Dirección Nacional. No se firma como Frank porque él usaba el seudónimo de David, que fue el penúltimo. El último que él usó fue Cristian, que Cristian tiene que ver con la capacidad cristiana de Frank. Era bautista, soy bautista, metodista. Fue pastor suyo Raciel Vázquez. Raciel Vázquez. No llegué a conocerlo. No llegó a conocerlo. No llegué a conocerlo. Yo quería ver si esta parte ya la concluimos, porque ellos tienen que entregar los reportajes. Lo último, no hay mucho tiempo. Lo último, acerca de la muerte de Frank. Mucha gente ha dicho, y yo también creo, que cuando Fidel recibió esa carta decidió que Frank tenía que desaparecer y se lo encomendó
a Vilma Espín. Frank no hablaba con Vilma Espín por un par de 14 días. Y Vilma estaba loca por hablar con Frank. A través de una señora consiguió el teléfono donde Frank estaba y lo llamó. Ese teléfono fue captado por la central telefónica, había un policía detrás de la persona y ese policía se lo dijo al jefe de la policía de Santiago de Cuba. Fueron, cercaron la casa y lo encontraron. El jefe de la policía no conocía a Frank, llevaba siempre con él a un señor que fue compañero de nosotros en la escuela normal, donde yo también me gradué. Y cuando llegó allí, ese señor le dijo al policía, ese es Frank Pais. Y ahí se acabó la vida de Frank Pais. Sí, Osana Peñizari. Bueno, además, gracias a Jorge Trías por esta producción. Ustedes son unos talentos. La emisora tiene el privilegio que ustedes han llevado hasta ahora y han emocionado a todo el mundo aquí. Así que muchas gracias. Y gracias, Jorge. Una historia. Muy bueno.